Padre, queremos encargarte una vez más la reunión en el resto que queda, Señor, en tu palabra, que nos hables, que nos sorprendas. Creemos que nos has traído aquí y no por accidente, y creo que dependemos de ti, Señor, lo sabemos, para no basarnos en nuestro intelecto, en la capacidad de entender la Biblia, sino que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra de avivar nuestros corazones a la misma, Señor. Así que sencillamente exáltate como el héroe, el dueño de nosotros, y permítenos sincronizarnos con eso y salir de aquí de un modo coherente con haber entendido quién eres y qué esperas de tu obra y tu evangelio en nuestras vidas, Señor. Y líbranos de endurecernos ante lo que nos vas a decir, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a un poquitito meter orden cronológico, ¿va? Para efectos de nada más un poquito de orden, vamos a ver en pantalla qué ha pasado hasta ahorita, ¿de acuerdo? La entrada triunfal, versículo 11, el lunes Jesús purifica el templo, ¿sí? El martes, de nuevo entró al templo por el pórtico de Salomón. Estamos en martes. Sobre todo, acuérdate que nos estamos enfilando hacia crucifixión. Es muy importante ver esto, porque si no empiezas a fragmentar la Biblia y como si fueran capítulos de una serie como distantes uno del otro. No, es una secuencia, y Marcos es mucho de ágil y inmediatamente y después y luego. Si te fijas en el versículo 12:1 dice y entonces, o sea, como que como está enfocado mucho al vamos a llamarlo mercado, o el romano, que es como la metrópolis de la era. Entonces está enfocado mucho como luego, inmediatamente y demás. Entonces necesitamos conectar esto, porque de la entrada triunfal domingo a hoy han pasado literalmente 2 días. Estamos en un martes, ¿sí? Y dice versículo 27, capítulo 11: volvieron entonces a Jerusalén, martes, ya había sido la purificación del templo el día anterior, y andando por el templo vinieron a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, véase el Sanedrín. ¿Sí? ¿Dónde estaba Jesús? En pantalla va a aparecer el pórtico de Salomón, que es donde se estima que estaba, y generalmente Jesús se reunía. Ese es el templo reedificado por Herodes, ¿sí? Y el pórtico de Salomón está donde dice pórtico de Salomón. No hay que ser como gran teólogo para leer ahí, ¿sí? Y esta la parte de los gentiles. Con los hombres vimos cuando Salomón edifica el templo, la parte del templo per se, lugar santo, lugar santísimo y demás. Pero esta es la parte de los gentiles, y por acá estaba la puerta por la que Jesús entraba. Esto es una maqueta, no te friques de qué árbol tan grande, es más grande que el templo. No es una maqueta, ¿sí? Entonces la idea, Jesús entraba por acá, y dentro de estos pilares, que era el pórtico de Salomón, que era la parte de los gentiles, se reunía la gente y demás. Y allí es donde Jesús estaba caminando con los discípulos, generalmente enseñando, ¿sí? Y se acerca a esta gente que no es fan de Jesús. No le siguen en Facebook, no lo tienen como amigo, no. ¿Sabes la historia? Jesús viene a tirarles el changarro ayer, hijo. O sea, repito, hoy es martes en Marcos 11. Ayer Jesús vino a tirarles el changarro, y estos fariseos, escribas, ¿sí? Y ancianos tenían negocios, muchos de ellos con el tema del comercio que se llevaba en el tema del templo. Y Jesús viene a limpiar, y estos cuates vienen enojados, le ven entrar de nuevo al templo y le dijeron, versículo 28: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Qué onda con las preguntas de estos cuates, hijo? Porque ¿a qué está refiriendo? Es importante destacarlo en pantalla. Estas cosas está refiriendo a lo que pasó ayer, purificación del templo. Entonces lo que está preguntando aquí esta gente es: oye, ¿quién te dio permiso para hacer lo que hiciste ayer, hijo? ¿Sí? Y muchos, los que estuvieron en la conferencia de hombres en el sermón que dio el pastor Lance de Oxnard, ¿se acuerdan que él comentaba la formación del judío promedio, ¿no? Entonces, hasta cierta edad un niño judío estaba aprendiendo Pentateuco. Si tenía potencial para ser un intelectual, pasaba una siguiente etapa en la que ya veía más profetas y más libros, ¿sí? Y si llegaba a un rango ya de 30, 33, ya era un discípulo, y después, si era un excelente discípulo de un rabí, pasaba a ser un rabí. Y entonces esencialmente lo que están preguntando estos cuates es: ¿quién es tu rabí, hijo? O sea, ¿quién te dio licencia a ti? O sea, ahora sí que de parte de quién vienes. Porque nadie y acuérdate qué es lo que dicen de Jesús. ¿Recuerdas? De Nazaret puede salir algo bueno. O sea, era Galilea. Todo lo que Jesús era, Belén, era como chafa. Entonces, como decían, como ¿tú qué vendes aquí? ¿Sí? Porque estos cuates literalmente les vino a atorar y frustrar y explotar en la cara toda su religiosidad. Y si había algo que me encanta de Jesús es esto: si había una audiencia a la que Jesús le predicaba fuerte, no a los pecadores. Eso me fascina de Jesús. Si había una audiencia a la que Jesús le predicaba fuerte, no a los pecadores, ¿sabes a quién era? A los religiosos.
Eso revoluciona hoy el concepto de predicación, ¿sí? Porque Jesús a los pecadores, lo dijo Luis Méndez el domingo, que te acuerdas que decían de Jesús, este Jesús come con pecadores. Pero a los fariseos y religiosos eran los que les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son hipócritas, ¿sí? Ustedes cuidan lo externo, pero por dentro están pudriendo, tienen un muerto apestando, ¿sí? Y evidentemente, si alguien te predica eso, como que no eres muy su fan, ¿verdad? Como que no, es que este pastor no me gusta, voy a buscarme otra iglesia que me predique, ¿no? Entonces, de repente viene y no hay bronco con que predique eso allá en la provincia. Pero cuando viene a la capital y nos tira el changarro y todo nuestro comercio y toda lo que hacemos lo menosprecia y literalmente nos pone al mismo nivel que pecadores, prostitutas y publicanos, eso ya no me gustó. Eso ya no me gustó. Entonces esos cuates vienen y le preguntan con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio permiso o autoridad o de parte de quién vienes para hacer estas cosas. Ahora me fascina Jesús y tanto me enseña en el tema de contienda, dramas, comentarios, chismes, murmuraciones e intrigas, ¿sí? ¿Por qué no tiene tiempo para eso? Jesús no tiene tiempo para eso. Estamos a unos días de que va a ser crucificado. Entonces, generalmente cuando alguien te ataca, hay como algunas opciones. Contraatacas, argumentas o te defiendes, ¿sí? O te quedas callado sencillamente. Jesús va muy al estilo de los rabís en este tiempo, va a hacer una contrapregunta, ¿sí? Una contrapregunta y me fascina esto porque varios estudiosos comentan que dentro del tiempo de Jesús esta es una costumbre bastante común entre los rabís, una onda muy filosófica, ¿no? De que les encantan todos los términos aquí y los conceptos aquí elevados, pero nada real. Entonces una onda así como ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? No, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y como preguntas como filosóficas, como ¿a qué se refería Moisés cuando dijo esto? Moisés se refería y el tema es, y por eso me fascina cuando Jesús hablaba, porque se acuerda lo que decía la gente, ¿va? Este hombre habla como quien tiene autoridad, no como porque estos cuates se la pasan preguntando y temas y acá elevados, pero al final del día este hombre Jesús habla como quien tiene autoridad y Jesús va a emplear esta herramienta que un rabí usaba regularmente. Lo que me fascina de Jesús es que cuando Jesús emplea esta herramienta, el rival no tiene nada más que decir. El rival no tiene nada más que decir. Y en este caso, chécate la pregunta de Jesús, ¿sí? Del siglo XXIX. Estos cuates vienen a desacreditarlo delante de la gente, decirle, oye, ¿a ti quién te mandó? Y el 29 Jesús respondiendo le dijo, os traigo también una pregunta. Me fascina, Marcos mete este tema de una pregunta. No, ellos hicieron dos, ¿te acuerdas? ¿Con qué autoridad estas cosas y quién te la dio? ¿No? Jesús dice, yo no me voy a hacer una pregunta. Respondedme y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿va? ¿Sí? Y la pregunta es esta. ¿El bautismo de Juan, el bautista evidentemente, era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces, ahora, ¿te imaginas a estos cuates como Jesús diciendo, ok, el bautismo de Juan era del cielo, celestial, divino, o era de los hombres? Y entonces ellos así como de, un segundito, tiempo fuera. ¿Y por qué es lo que dice aquí? Chécate el versículo el 31. Entonces ellos discutían entre sí. ¿Te imaginas a los discípulos así como de, ¿en serio? O sea, como, ¿vas en team back para responder a Jesús? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, es que mira, si decimos que sí es del cielo, pues él nos va a preguntar, pues ¿por qué pues no le creyeron? O sea, ustedes son los estudiosos de Dios. Y si creen que él venía del cielo, pues ¿por qué no le pelaron? Pero si decimos que era de los hombres, pues también ellos entienden, como tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta, iban a perder de por sí todavía más popularidad. Y entonces sumamente fariseicamente, el 33 dice, así que le respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos. ¿No te fascinan estos cuatitos? ¿Sí? No es ni siquiera una pregunta, una respuesta honesta, porque lo honesto sería responder que no queremos responderte. Eso sería lo honesto. Los cuates así se las dan acá de puritanos y es, no sabes, no, sí sabes, hijo. ¿Sí? Sí sabes. Y el tema es que no quieres responder porque no te conviene. Y empiezo a marcar esto. El sermón se llama, ¿es Jesús tu autoridad? Y entonces Jesús te hace una pregunta y tú te haces bien guaje, no porque no sepas, sino porque no te conviene. Porque si tú dices, si el bautismo de Juan era divino,
Entonces la pregunta sería, ¿por qué no te sometes? Porque si sabes, Juan predicó a Jesús como el superior. ¿Te acuerdas cuando decía, yo no soy ni siquiera digno de amarrarle las sandalias a Jesús? Dice, y lo predicó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1:29. Entonces, si ustedes están diciendo que lo que Juan decía era de parte de Dios, ¿por qué me detestan? Diría Jesús. Porque no se rinden, ¿sí? Pero el tema es de que si dicen no, entonces están menospreciando a Juan, que el pueblo tenía como un verdadero profeta. Entonces repito, el rechazo al hijo era en realidad el rechazo al dueño. Y eso en la Biblia se separa por capítulos y versículos. Pero acuérdate que en la narrativa original no había versículos y numeritos. Es una narrativa. Así que seguimos leyendo porque Jesús va a hilar esta pregunta y su modo de contrapreguntar para exponer el corazón de que el tema no es, tu pregunta no es quién me mandó, tu pregunta realmente es, ¿vas a someterte a mi reinado? Sí, porque si Juan el Bautista tiene razón, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso repito, quitemos un poco por un momento los subtítulos y vamos a seguir la narrativa porque Jesús dice, entonces, dice yo tampoco, bueno, versículo 33, no así respondiendo Jesús, dijeron a Jesús, no sabemos, entonces respondió Jesús, me encanta, no se va a meter con ellos a aclarar o mira es que yo pienso, ustedes piensan, no, él viene a enseñar acerca del reino de Dios y predicar su evangelio. Entonces respondiendo Jesús les dijo, bueno, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Punto y aparte, pero sigue enseñando. Aprovechando la pregunta literalmente y el corazón, nada que ver de estos religiosos, ¿sí? Sigue enseñando. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, ¿sí? Por parábolas. Un hombre plantó una viña. Entonces acuérdate que Jesús enseña por parábolas para efectos de que cualquiera entienda, ¿sí? Y es mucho la ecuación de Jesús en un tema de no verse como súper intelectual y que nada más los expertos eruditos. No, yo quiero que todos entiendan porque he venido literalmente por amor a salvarles. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña. Acuérdate que están los religiosos escuchando esto, Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, ¿sí? Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. ¿Qué espera el señor de la viña? Fruto, ¿sí? ¿De quién es la viña? De él. La da a trabajar y él espera fruto, ¿sí? Mas ellos, tomándole al siervo que había mandado, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Empieza Jesús con toda la elegancia de Jesús, con toda la clase de Jesús, a enseñar algo como para que todo mundo entienda, ¿sí? Diciendo, un señor compró, bardó, hizo toda la infraestructura, la dio a trabajar. Envió un siervo para recibir fruto de la viña, que era de él al final del día. Y esta gente, tomándole, no nomás le dijeron, no te vamos a pagar, sino que le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, pero a este ya mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y marca el por último. ¿Por qué te pido que marques el por último? ¿Sí? Porque si dejas tu separador aquí y anotas en el por último Hebreos 1 del 1 al 2, por favor, y vas en tu Biblia para allá, vas a ver que la última, y por eso vamos a ver, la última, los papás tenemos este rollo, ¿cierto? Es la última vez, ¿no? Como te digo una, te digo otra, no, ya es la última, no, ahora sí que a la otra ya no va a haber otra cosa, ¿no? Entonces, la última de Dios es Jesús, ¿sí? Y Hebreos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Ese es como bien interesante el tema. Dice, regresando vamos de volada a Marcos, ¿sí? Porque dice, y por último, y aquí está una expresión sumamente interesante, porque Cristo es este Hijo amado, ¿no? Lo que nos va a llevar a este punto, repito, hilándolo con el tema de la pregunta de la autoridad. El rechazo al Hijo era en realidad el rechazo al dueño.
Hebreos 1 y 2 y Hechos 3:13. Te voy a explicar nada más ahorita por qué puse Hechos 3:13, ¿sí? Porque de repente aquí nos vamos a encontrar tú y yo en la porción. No nada más un tema de decir, sí, esos religiosos bien chafas, que endurecidos, cómo no se rendían a la autoridad de Jesús. No. La pregunta no es esa. La conclusión es, la pregunta es, ¿me parezco yo a ellos? O sea, ¿es Jesús una autoridad que no me conviene? ¿Es Jesús alguien que prefiero hacerme guaje a sus preguntas y mantenerlas como acá elevadas, como filosóficas, pero que no realmente transformen mi existencia, ¿sí? Mediante yo, como dirá Luis el domingo, rendirme a su señorío? Entonces, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, ¿sí? Y puedes anotar ahí Juan 3:16, porque en tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, ¿sí? Lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Porque un poquito de contexto para ayudarnos, ¿cierto? En tiempos de Palestina, en tiempos de Jesús, cuando un heredero, cuando moría el dueño de la propiedad y el heredero tenía un cierto tiempo para reclamarla, después de que se vencía ese tiempo y no la reclamaba, una persona podía, bueno, digo, no es muy diferente a nosotros, una persona que pagaba el predial y demás podía reclamarla como suya. Entonces estos cuates, repito, conecta la parábola con la realidad del reino, ¿sí? Estos cuates están diciendo, no nada más afrentamos y no le damos al dueño de la viña lo que él es digno de que reciba. No, o sea, no nada más es eso, sino que ahora queremos la viña ¿para quién? Para nosotros. Queremos sacar de la fórmula totalmente, no nomás al dueño, sino a toda su descendencia. Ya no queremos nada que ver con él. Vamos a eliminar al heredero. Vamos a eliminar al heredero, ¿sí? Quitémonos de broncas. Y eso, y ahí por eso te puse que fueras en tu Biblia, por favor, a Hechos 3, ¿sí? Es sumamente interesante que si te pones atención al subtítulo de la porción arriba del 11, dice que Pedro dio este discurso ¿en dónde? Y me encanta cómo Jesús tiene estos detallitos como de, les hablé de esto acá. Pedro unos años, ni siquiera años, un tiempito más adelante va a predicar acerca de esto. Versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis, ¿sí? Delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diera un homicida, Barrabás, y matasteis al autor de la vida. Marca la palabra autor de la vida e hílalo con Marcos 12. Al autor de la viña, ¿sí? Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ese es el speech de Pedro, vinculándolo con lo que Jesús había dicho. Un hombre hizo una viña y estos cuates, qué arrogancia, qué maldad. Vamos a matar al hijo para así ya no tener que nadie se meta con nosotros. Dios no es nuestra autoridad, nosotros somos nuestra autoridad, ¿sí? Y me fascina el 17. Puse ahí hasta el 15, pero el 17 más ahora, hermanos. Pedro con esta gran cualidad de evangelista, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Una manera muy elegante de decir, es que ustedes estaban bien babosos. O sea, Pedro ha evolucionado muchísimo. Por eso tengo esperanza yo, ¿sí? Porque es como, es que ustedes lo hicieron como cosis, no sabían, ¿no? Es una manera tan elegante de darles como una bofetada con cuanto. Mira, sé que es por ignorancia, ¿sí? Ahora, que tú y yo sabemos que no era por ignorancia, ¿cierto? Era por una dureza del corazón. Porque estos hombres de la viña sabían quién era el hijo y sabían lo que iban a hacer, ¿sí? Pero Pedro está apelando y encontrando gracia en esto. Dice, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que habían antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, marca el 19, es uno de los textos que tienes que tener marcados en tu Biblia. Así que, arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. ¿Sí? ¿No te fascina este tema? Juan anunciando. ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Lo que Juan hacía era del cielo o era del hombre? ¿Qué anunciaba Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo muere, resucita, ¿y qué anuncia Pedro? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de, y marca esa palabra en tu Biblia, refrigerio. ¿Qué es lo que quiere darte Dios? ¿El infierno? No. ¿Qué es lo que quiere darte Dios? Insatisfacción, intranquilidad, angustia, tormento. No. ¿Qué es lo que quiere darte Dios? Refrigerio. Refrigerio. ¿Sí? Esto es maravilloso porque, repito, Pedro va a agarrar y va a conectar con Marcos en esta porción, haciendo evidente el tema de: ustedes mataron al hijo. Y esa era la evidencia. No queremos nada que ver con el dueño de la viña. Regresamos a Marcos. Y por eso esta canción que me encanta tanto, Jonathan Jerez, de hazme un siervo para tu gloria. No somos siervos para su gloria, somos siervos para nuestra gloria. Aún nuestro servicio está bien chafa. Algo que me da mucha tristeza es enterarme con los líderes de ministerios que de repente no, es que yo sí quiero servir, no, en lo que Dios diga yo estoy dispuesto y demás. Y ¿sabes qué? Es que tienes que llegar a las 9, el servicio a las 9, ¿se ve bien esto? No, es que creo que Dios no me está llamando a eso. No me dijiste que quería hacer bien lo que fuera y lo que Dios dijera. Hay una necesidad en esto. ¿O sabes qué? Hay necesidad en el ministerio de limpieza. Con Huguito, que ya me dijo que es a las 8 de la mañana, que él llega de temprano, pero 8 de la mañana del sábado, para venir a limpiar instalaciones que tú has sido bendecido junto con un equipo. No, es que sabes que como que siento que Dios me está desllamando de eso. Como me llamó a servir, pero ahorita me desllamó, ¿no? Necesitamos ahora, Señor, haznos siervos para tu gloria. No queremos ser estos siervos a los que no les conviene, Dios. Esos siervos que te eliminan de la fórmula, que literalmente la esencia es: no te metas con nuestra viña. ¿En serio? ¿Tú la hiciste? ¿Tú la produciste? Tú no es otra cosa más que recoger y recibir lo que Dios tiene a bien dar. Y quiero aquí aterrizarlo lo más que sea. ¿Cuál es esa viña en tu vida que Jesús no se mete? Porque lo has hecho a un lado. Porque muchos tenemos nuestra vida. No, si es mi lengua, yo ya no digo groserías ya, y mi lengua ya Dios la reformó. Es mis finanzas, no mis finanzas, yo soy sabio mayordomo, yo ya honro a Dios con mis finanzas. O que es tu matrimonio quizás. ¿Es tu entretenimiento? ¿Es Jesús tu autoridad en tu entretenimiento? ¿Es amistades, hobbies, perspectivas, planes, sueños, anhelos, proyectos, modos de amar, servir, trabajar, educar a tus hijos, amar a tu esposa, honrar a tu esposo, etcétera, etcétera, etcétera? Seamos honestos en esto y decir: Señor, expone en mi corazón cuál es esa viña que yo no te dejo que te metas, Dios. Que tú no eres mi autoridad ahí. Que tú no eres mi autoridad ahí. Vida sentimental es algo bien común. No, me encanta Dios, me fascina que Dios me salve, pero con quien ando, hay que Dios ni se meta. Porque ahí ¿es Dios Señor sobre tu vida sentimental? No sabemos. No, hijo, no quieres contestar porque te estorba. Y el rollo es que Dios te quiere salvar. Acabamos de ver que Él quiere darte refrigerio. Este dominguito tuve, y para tristeza de mi alma lo digo porque amo este rebaño, pero una ovejita que llegó a exponerme: pastor, ore por mí. Empezó una relación con un muchacho, estoy lastimada, él no ama a Dios, no teme a Dios, no le interesa, pero me fascina. Al principio juega este tema como no me encanta, y hasta tu Dios será mi Dios. Este rollo estoy bien forzados, ¿sí? Y de repente viene lastimada, y yo le dije: mira, Dios sabe esto, mi anhelo es que hayas aprendido la lección, mija. Porque si aprendiste la lección, entonces valió la pena la prueba. ¿Sí me cachas, verdad? O sea, si aprendiste la lección, valió la pena la prueba. Y las lágrimas y el sufrimiento valió la pena. Pero si tú repites la materia, hijo, ¿sabes qué? ¿Sí? Que podemos decirlo así: el pecado es, Marcos 12, sacar a Jesús como rey de esa viña. Eso es pecado. Y pongo otras cosas.
mis gustos, mis deseos, mis anhelos, mi bla, 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 o otra cosa que no es Jesús. Luis lo dijo muy bien. Cuando amas otra cosa que no es Jesús, o en este caso al hijo, véase, los dueños de la viña, eso es pecado, es idolatría, porque estás amando y deleitándote en algo que ni siquiera es tuyo, te fue dado. Bien, entonces es interesante. Regresamos a Marcos en este tema de por último, ¿sí? Jesús en la parábola asumiendo que estos cuates van a agarrar la onda, o sea, es el hijo del dueño, o sea, y esto va a exponer más la maldad de estos labradores que rechazan la autoridad del heredero. No nomás la rechazan, sino que le dan muerte, ya lo vimos en Hechos. Y esencialmente creo que el objetivo y lo que comunica esto es bien claro, ¿verdad? Los dirigentes judíos religiosos encontraban en Jesús un obstáculo para el control absoluto de su reino. ¿Sí me estoy dando a entender? Los dirigentes y religiosos encontraban en Jesús no un salvador, no un perdonador de pecados, no un redentor, no un cordero que limpia mi vida, un obstáculo en el implementar mi reino en mi vida y en lo que, en este caso, Israel, ¿no? Esto va a cumplir Juan 1:11, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí, esencialmente me encanta. Se dijo desde un principio, se viene cumpliendo la escritura. Entonces dice Marcos 12:6, por último también, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Más aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, ven y matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. O sea, esencialmente hicieron lo que ya era en su corazón: tú estás fuera de esto, tú no te metas jamás, ¿sí? Y Jesús pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? O sea, está hablando una historia para que él escucha, diga: qué viles cuates, qué viles cuates. Y dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y va a preguntar muy Jesús: ¿ni aún esta escritura habéis leído? O sea, como diciendo: ustedes eruditos de la ley, ¿qué no leyeron esto? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Respuesta: en vez de como en Hechos 3, que el pueblo decía ante la predicación de: somos nosotros somos estos labradores que sacamos a Jesús de nuestra vida, ¿qué hacemos? Y Pedro diciendo: arrepiéntanse, conviértanse. Aquí estaban tan endurecidos, procuraban prenderle porque entendían. Y esto es la diferencia con el no sabemos. No, sí sabes y entiendes, porque entendían que decía esta parábola, contra ellos esta parábola, ¿sí? Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Mi oración, mi hermanito y mi hermanita, es que tú no seas versículo 12, que tú no te vayas de aquí entendiendo que la dureza del corazón de la que habla Marcos 11:27 al 12:12 eres tú. Por el contrario, mi oración es Hechos 3:19, que salgas de aquí con refrigerio, perdonado, con esperanza de: ¿sabes una cosa? Gracias, Señor, por traerme este miércoles, porque yo creía que estaba bien, pero ahorita tu espíritu me está incomodando y la realidad es que en esta área de mi vida yo me parezco al labrador malvado, y no quiero ser así. Sí, y no quiero ser así. El dueño de la viña es Dios. Nada más por si hay uno que está tan perdido que no entendió de qué hablé con la parábola, quiero traducírtela. Entonces, así, esto es cortesía de la casa, sin cargo alguno para ti extra. Esto nada más como versión Dora la exploradora para el que dijo: no entendí qué tiene que ver los labradores. Okay. El dueño de la viña es Dios. Me dijo así de: no. Sí. Ok, segundo punto. La viña hace referencia a Israel, ¿sí? Hace referencia a lo suyo vino, los suyos no recibieron, ¿verdad? Siguiente. Los siervos son los profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista, a los que mandaba siervos para que hablaran y pidieran fruto. Arrepentíos, volveos a Dios. Todos los profetas hablaban de eso, ¿sí? 4. El Hijo amado es el Señor Jesucristo, ¿sí? Así de revelación, así de wow. Okay. Y quinto, la destrucción de la que habla el versículo destruyó la viña, el 9. 10, perdón, sí, 9. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. La destrucción sucedió en el 70 después de Cristo. Es bien curioso este punto. Jesús está hablando en el pórtico de Salomón, cuya
cuya vamos, reedificación, remodelación, ampliación o como lo quieras llamar, se terminó ahí del 64 después de Cristo. Es decir, la gloria del religioso judío que era su templo, tardaron en construirla y en remodelarla hasta el 63, 64 después de Cristo, véase más o menos 30 años después de que Jesús está hablando ahorita, ¿sí? Para que 6 años después, en el 70 después de Cristo, llegara a Roma y lo destruyera. Qué curioso. Estos cuates defendiendo su gloria, su seguridad. No, mira, nosotros somos esto, mira lo que tenemos. Nuestra gloria no eres tú, hijo de Dios, es lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? 6 añitos después de que terminan, viene Roma, destruye el templo, ¿sí? Y de repente se amplía esto a los gentiles y se extiende a partir del evangelio esto a las naciones, y me serán testigos y hasta la última en la tierra. Y el mensaje sigue siendo el mismo para Israel que para México y todo habitante en México, que es arrepentíos y convertíos. Han sacado a Jesús de sus vidas, han sacado al dueño de sus vidas de la ecuación. Vuélvanse a Él, den fruto de gloria a aquel que es digno, porque Él es el dueño, no tú. Y una buena pregunta sería: ¿tengo mentalidad de dueño o tengo mentalidad de labrador? Alguien a quien Dios le encargó algo, ¿sí? Porque ahí te va una pregunta nada más. ¿Tu manejo del tiempo comunica una mayordomía o una, ¿cómo sería? No mayordomía, sino como que me pertenece a mí, o sea, mi tiempo me pertenece a mí, ¿sí? Por lo que vamos a terminar aterrizando el avión y descargando la aplicación a nuestra vida, ¿va? Hay, creo que 3 cosas, nada más puse 3 cosas para esta hora, ¿de acuerdo? La primera, la siguiente, creo que ya te lo expliqué, ¿verdad? Los enemigos de Cristo no podían ver la verdad porque endurecieron su corazón contra ella misma. Es lo que la Biblia dice: por vuestro duro corazón no arrepentido, atesoran ira para el día de la ira, dice también Romanos, ¿sí? Entonces, es la realidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la evidencia de un duro corazón? Que Jesús no me conviene. Es lo que estamos viendo. Que cuando Jesús dice algo, yo digo, no sé. No sé. ¿Sí? Algo que me encanta, y estamos trabajando por tenerlo en más vikingos. Sé que es difícil, pero esta realidad de poder decir, a ver, ¿cuál es el problema? Y no decir no sé, es decir, ¿sabes una cosa? La realidad es que yo saqué a Jesús de mi matrimonio. Así de fácil. Y por eso mis afectos se transformaron, y por eso mi modo se transformó, y por eso ¿cuál es el problema? Es que estoy en tal tema financiero. ¿Cuál es el problema? Es que la neta es que yo saqué al dueño de mis finanzas, lo saqué de mis finanzas. Y el rollo es que la ruina vino. La razón por la que muchos conocen tan poco de Jesús y del gozo de la vida en Cristo es que rehúsan someterse a su voluntad. Salmo 143, si quieres ir en tu Biblia ya. Salmo 143, 10. Porque acuérdate es esto. A ver, ¿a ti quién te dio permiso? No, Señor, ¿me das permiso tú? O sea, no es, a ver, ¿tú quién eres para venirme a mí a decir qué? No, es Señor, tú eres el dueño, tú eres el patrón. Señor, ¿me das permiso tú de hacer esto? ¿Sí? Entonces, Salmo 143, 10 es una muy buena oración. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Ves lo diferente que es orar la Biblia a orar tú y yo sin saber orar? Porque tú y oramos Señor, hágase mi voluntad, bendíceme, prospérame, te encargo, o sea, es mi voluntad. No, la oración de un labrador entendido de esto tiene que ser esto: Señor, por favor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Muchos están amargados, están en un cristianismo miserable, y no es por otra cosa, sino porque siguen sacando a Jesús de la ecuación, llamándose cristianos, pero son más religiosos que auténticos, ¿sí? Entonces, ahí está. Y siguiente: un creciente conocimiento de la verdad divina depende de la sumisión humilde de corazón y de la voluntad a lo que ya ha sido revelado. ¿Quieres crecer en el conocimiento de Dios? ¿Quieres crecer en el disfrute de Dios? Ok, a lo que se te ha dicho ya, sométete humildemente y a su voluntad. Es así de sencillo, ¿sí? Y es que pastor, yo no sé qué pasa. Ok, el tema es, ¿qué fue lo último que Dios te dijo y se te reveló que no hiciste? ¿Por qué no empezamos por ahí? El rollo no es nada complicado, es como nada más volver a entrar en ritmo, volver a entrar en rutina, ¿sí? El día de ayer regresé al gimnasio, creo que era 19 un poquito tarde del año nuevo, ¿eh? Pero dije, ya no puede ser que no puedo, porque si no voy a empezar hasta febrero y demás. Y mi cuerpo
se acordó lo que es estar fuera de ritmo. Y de repente es una onda de, pero es que ¿por qué me duele? Y ahora la rodilla, y era, ¿sabes una cosa, hijo? Vamos a ponerlo al revés en términos de tu cuerpo. Una decreciente experiencia y satisfacción en tu cuerpo viene por no hacer lo que se te reveló ya. ¿Sí? Hay temas, por ejemplo, hablaba con un hermano, ¿no? Hay temas de una hermanita que me fascina, ya una hermanita mayor, y dice, ¿sabes una cosa? Dios me habló este tiempo y Dios me habló de que fuera una buena mayordoma de los años que tengo. Me encantó eso. O sea, ya llegó un tema que ya no es, que es entender, ya ahorita ya no estoy para estas cosas. Tengo que ser buena mayordoma, o sea, ya no tengo esta edad, ya tengo esta edad, ¿sí? Dios me ha encargado esto, tengo que cuidar de eso bien, es lo que Dios me ha encomendado a trabajar con. Entonces, repito, es un creciente conocimiento de la verdad divina, depende de la sumisión humilde de corazón y de la voluntad a lo que ya ha sido revelado. Tengo un tema con esta gente, que es que yo siento que ya Dios no me habla, no, es que Dios te sigue hablando, el tema es que no has hecho lo último que Dios te dijo. Y ya metiste tanta más información y tanta más Biblia que ya ni siquiera te acuerdas qué fue lo que Dios te dijo que te hiciste bien guaje. Y por eso es como, vuelve a haz las primeras obras, vuelve a los básicos, ¿de acuerdo? Oración, devocional, buscar a Dios. Ahorita mi esposa está haciendo un estudio bien interesante y preocupante. Un altísimo porcentaje de las mujeres de esta iglesia que son cristianas de años no tienen una relación con la palabra. Tienen relación con la iglesia, con los discipulados, pero si le preguntas ¿qué te dijo Dios ayer que no hubo nada de iglesia? No buscaron a Dios, no tienen una relación con Dios. Y son, por ende, si no tienen una relación con Dios y Dios no les enseña el camino y les enseña a hacer su voluntad, entonces empiezan a hacer la voluntad de sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la oración para el ministerio de mujeres y de hombres este año es un mayor tiempo y relación genuina de sumisión humilde a la voluntad de Dios por medio de la palabra. Siguiente. Y tercera y última pregunta, ¿sí? Con esto terminamos. ¿Está Jesús moldeando tu vida o estás moldeando un Jesús conveniente a tu vida? Esa es la pregunta real. O sea, por eso se llamó, ¿es Jesús tu autoridad? O sea, ¿está Jesús cambiando tus formas, tus perspectivas, tus ideas, tus modos, tus tratos, tu agenda? ¿Sí? ¿O tú estás agarrando una idea de Jesús y moldándola a que quede como a tu vida? ¿Sí? El tema es bien interesante. Jesús no es un traje a la medida. Jesús no es un traje a la medida. No es un traje bueno, Jesús se hace a como soy yo. No. Jesús es un traje y Dios te va a hacer como es Él. Es bien diferente. Y Él lo prometió. Él perfeccionará su obra en ti y eso es hacerte a la imagen de su Hijo. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho eso, le voy a pedir a Gadiel que pase porque terminamos con ello. Y esta canción que le pedí que habla de esto, hazme Señor un siervo para tu gloria. Y es ¿te acuerdas lo que dijo Luis? Esta diferente oración, dame versus hazme, ¿sí? Señor, no lo soy, necesito que me hagas, ¿sí? Y explica esencialmente lo que acabamos de ver, siendo en forma de Dios, rey de toda la creación. Si lo quieres ver en versión Marcos 12, dueño de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. ¿Sí? Entonces, oramos. Señor, queremos darte tremendas gracias por Marcos, Señor, su evangelio que registró tan ágil, Dios, y tan conectado con nosotros. Ciertamente de repente nos encontramos y habemos aquí muchos fariseos, religiosos, escribas, expertos en la religión cristiana, Señor, a quien si tú nos preguntas ¿por qué esto no lo has hecho? Diría Lucas, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te dije? Tendríamos que reconocer humillados y con vergüenza, no sabemos, pero la realidad es que hoy no queremos decir eso. Hoy queremos pedirte perdón y decirte, Señor, porque hemos pecado contra ti y te hemos sacado de nuestra viña, Señor. La razón por la que estamos sufriendo, la razón de nuestras consecuencias, tiene un nombre y un responsable. Nosotros, porque te hicimos a un lado de la viña, te sacamos de la ecuación y estamos sufriendo las consecuencias, Señor. En nuestra paz, en nuestro deleite, en nuestras familias, en nuestra esperanza, en nuestra pureza, en nuestra confianza, Señor,
pero hoy queremos Hechos 3. No queremos Marcos 12:12, irnos de aquí enojados contigo porque no nos convienes. Queremos un Hechos 3:19. Queremos arrepentirnos y convertirnos y salir de aquí, Señor, diciéndote: enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Así que, Padre, gracias por traernos esta noche. Escucha nuestra oración y después nuestra adoración de un pueblo que no quiere ser labradores malos, sino quiere ser sabios y buenos mayordomos de lo que nos encargas. Así que este tiempo es tuyo, Dios. Cierra el trato con cada uno en el nombre de Cristo. Amén. Ya sabes qué hacer, mi hermanito, mi hermanita. Tómate un minutito ahí en tu lugar. Y el dueño de la viña viene a hacer cuentas contigo esta noche. ¿Por qué no nos volvemos a Él? Nos humillamos y le pedimos perdón, le pedimos reina sobre nuestra vida, y le pedimos: haz tu voluntad en nuestro ser. Y termina tu oración y ponte de pie y canta con nosotros a Dios, ¿va?